Hola, soy Irene y estás escuchando el podcast del Café de las 5. Pues aquí estamos, otro día más, delante de este micrófono, grabando un nuevo episodio para este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper importante, además me encanta este tema, y también me encanta que hayáis contestado a la encuesta de las stories de Instagram, @elcafedelas5.es, para quien no lo sepa, porque os pregunté si os parecía bien que hablásemos de la importancia de ir a terapia y ganó el sí. Así que estoy que no quepo de gozo porque me encanta este tema y me encanta hablar de ello. Así que bueno, hoy, un 16 de octubre, domingo, estamos grabando este episodio y el 10 de octubre, el lunes pasado, se celebró el Día de la Salud Mental y me parece un día sumamente importante, un día del que hay que hablar, un día por el que hay que reivindicarse realmente. Antes de nada, mencionar que no soy psicóloga, no tengo intención de serlo tampoco, así que yo todo lo que voy a decir ahora es bajo mi experiencia, bajo mi opinión y obviamente habrá gente que esté de acuerdo o en desacuerdo, habrá gente que esté parcialmente de acuerdo conmigo o parcialmente en desacuerdo conmigo. Aquí todo vale, todo es válido, sobre todo y muy importante desde el respeto. Todo vale, pero desde el respeto. Así que, como ya sabéis, yo tengo aquí la entrada de la web www.elcafedelas5.es y voy a proceder a leerla y comentarla aquí con vosotros y vosotras. Por aquella época en la que escribí la entrada, que viene siendo el 2021, va a hacer un año que escribí esta entrada casi, yo escribía: los datos de suicidio y del incremento de trastornos a raíz de la pandemia son escalofriantes y se sigue sin darle a la salud mental la importancia que se merece. Después de casi un año, sigo estando de acuerdo con esta afirmación. Se sigue sin darle la importancia que se merece a la salud mental. Y quiero añadir una cosa, que es que lo peor de todo es que también me doy cuenta, o me he dado cuenta, de que no solo no se le da la importancia que se merece a nivel desde arriba, desde los que mandan, pero también que hay mucha gente de a pie, ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad, que tampoco le dan la importancia que se merece. Así que bueno, voy a seguir. Hace un año, cuando se celebró el 10 de octubre, yo desconocía la existencia de este día, del Día de la Salud Mental. Y me hizo, realmente en su momento, el año pasado, me hizo mucha ilusión averiguar, darme cuenta que existía un día para, entre comillas, celebrar o visibilizar, mejor dicho, a la salud mental. Porque realmente, de todas las cosas por las que reivindicarse, de todas las cosas a las que se le debería dar visibilidad, creo que una de las pocas cosas a las que realmente se le debe dar la visibilidad que se merece es a la salud mental. Cada uno con lo suyo, O sea, cada uno visibiliza, celebra y reivindica lo que le da la gana. Pero considero que por el bien de todos y de todas es una de las cosas a las que no se le da la visibilidad que se merece. Le damos, bueno, yo no me incluyo, pero la sociedad en sí le damos visibilidad, celebramos, reivindicamos cosas que quizá tienen importancia para un grupo minoritario o mayoritario de personas, me da igual. Pero es que la salud mental es una cosa que nos afecta a todos y a todas. No es que porque tú seas así o porque tú seas asá. No, es que la salud mental nos afecta a todos y a todas. Y las personas ni la celebramos, ni le damos la visibilidad que se merece, ni la reivindicamos como se debería. Y esto es un poco preocupante. Pero bueno, sigamos. Hubo un momento, ¿vale?, el año pasado, en el que muchas influencers hablaban sobre sus visitas al psicólogo y lo compartían en las redes sociales como un triunfo, diciendo lo bien que les iba a ir al psicólogo, la importancia que tenía ir al psicólogo. Si me apuras, incluso recomendaban pues terapias de estas online, que no hace falta que veas presencial, sino que puedes escribirles por medio de una aplicación y te contestan. Bueno, que hubo como un boom de ir al psicólogo y dije, anda, genial. O sea, ir al psicólogo va súper bien, es súper importantísimo, no les falta razón. Pero claro, si lo hacen ellas, las influencers o los influencers, está bien. Sin embargo, si lo haces tú, persona mundana, persona de a pie, eres, como decimos en catalán, la tucada de l'ala del grupo. Tucada de l'ala quiere decir la loca del grupo. Y claro, yo en aquel momento, ver tantas stories de influencers
hablando de salud mental, pues sinceramente me preocupó. Actualmente ya no me preocupa este tema porque ya ha pasado un año, pero cuando escribí la entrada, pues sí que estoy leyendo de que me seguía preocupando. Pero más que nada me preocupaba porque pensé, ostras, que ahora ir al psicólogo se va a convertir en una moda. Y claro, aquí ya dije, frena, porque claro, permitidme decir que ocuparse de la salud mental de uno mismo o de una misma nunca, y nunca en mayúsculas, nunca puede ser una moda. O sea, no puede ser, que está genial que la gente que tiene este tipo de influencia en redes diga lo bien que les va, la importancia que tiene ir al psicólogo o a la psicóloga, pero no puede ser que lo hagamos justamente, porque además fue justamente después de una pandemia que nos tocó, no sé cómo decirlo, pero nos tocó la cabecita a muchos y a muchas, y que pareció que de repente todas las influencers, hablo de mujeres porque era lo que yo veía, no sé si los hombres también lo hacían, pero que todas las influencers, todas hablaban de ir al psicólogo. Y pensé, ostras, es que esto al final va a ser una moda, la gente o las personas más adultas que sigan a estas personas pues tendrán un cierto filtro, pero habrá gente más joven que pues ahora ven, en ese momento ven que es guay ir al psicólogo, pero quizá cuando ya vean que la influencer de tal ya no va al psicólogo, pues dejen de ir, aunque sigan necesitándolo. No sé si me estoy explicando. La cuestión es que yo lo vi como muy una moda. Ahora está de moda ir al psicólogo. Y claro, yo me quedé como en plan, ok, hay personas, me incluyo, y hablo de hace un año, que llevamos años yendo al psicólogo. Y he repetido lo de años porque cuando digo años, hablo de muchos años. Por desgracia, todos y todas las que hemos ido o los que hemos ido al psicólogo sabemos lo que hemos callado y seguimos haciéndolo. Todos y todas sabemos cómo se nos ha juzgado, cómo se nos ha mirado y lo que ha pensado la persona o personas que han escuchado decir que vamos o hemos ido al psicólogo, aunque no haya salido de su boca, porque es cierto que en su momento, y a mí me ha pasado, aquello que comentas, ay, pues yo he ido al psicólogo, o yo estoy yendo al psicólogo, o yo hace X años por este motivo tuve que ir al psicólogo. Y quieras o no, hay gente que cuando mencionas la palabra psicólogo le da un mini infarto y te mira como, ¿qué está pasando aquí? ¿Con quién me estoy juntando? ¿Con quién estoy hablando? No sé quién me está escuchando, pero si tú, personita que me estás escuchando, te ha pasado, seguro que sabes de lo que estoy hablando. Prosigo. Lo peor de todo es que incluso hoy en día, en el que todos parecemos muy modernos y muy abiertos al tema salud mental, pero obviamente está visto que no tanto como parece, todavía hay personas que abren los ojos, crean un silencio extraño e incómodo y o se te quedan mirando pensativos al decir que has ido o vas al psicólogo, que precisamente es lo que os estaba contando. Es curioso, ¿no? Porque es curioso y a mí me llama mucho la atención esta parte moderna de mucha gente, de muchas personas que parecen, porque claro, nada es lo que parece, pero parece que son muy modernos y están, como digo, muy abiertos al tema salud mental e incluso si me apuras, comparten stories sobre salud mental y vídeos de no sé qué sobre salud mental. Pero, cuando tú, de tú a tú, les dices, no es que yo fui al psicólogo por tal motivo o estoy yendo al psicólogo por X motivo, es como, uy, ya me ha tocado la loca o el loco del grupo. Y esto, inevitablemente, creo que nos pasa a todos y a todas. Quizá a unos más que a otros, obviamente, pero creo que en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado a todos. Que alguien te ha dicho, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, y tú has pensado, puta vida, ya me ha tocado al poco trabajado, a la poca trabajada, al loco, a la loca, y podríamos seguir diciendo sinónimos de este término. Que conste que odio la palabra loco y loca en este contexto. La odio. Pero, como sé que es un término que todo el mundo va a entender, en este contexto lo uso, pero que conste que lo odio. Prosigo. Cuando tú le dices a alguien esto de estoy yendo al psicólogo, he ido, yo escribía, tranqui, no estamos locos ni locas.
que yo haya ido al psicólogo, que esté yendo, solo quiero decir una cosa, es la siguiente. Solo estamos o hemos estado trabajando en nuestro desarrollo personal y emocional, que no es poco. Así que, cuando alguien te diga que va o ha ido al psicólogo, no le mires raro, no abras los ojos, ni pienses cosas extrañas, ni crees un silencio extraño o incómodo que no viene al caso. Ni juzgues, porque juzgar se nos da muy bien. Lo que tienes que hacer, o deberías hacer como consejo, es pensar en que esa persona no va al psicólogo por gusto ni por placer, que habrá muchos que sí, y estoy totalmente a favor de ir al psicólogo por placer, pero mucha gente, muchas personas, cuando han ido al psicólogo han ido por alguna razón, y durante esas sesiones de psicólogo han trabajado en su desarrollo personal y emocional, que tiene tela, que no es poco, porque quien ha ido a terapia sabe lo que realmente se siente cuando estás trabajando en ti, lo que se siente cuando sacas mierda tras mierda. Así que desde aquí lanzo un llamado de emergencia, como diría Daddy Yankee, en que por favor no se juzgue a las personas que van o dejan de ir al psicólogo, o que hacen terapia, o que van al psiquiatra. Gracias. Sigo. Bueno, ahora toca la parte que más mal rollo me da, porque claro, esta parte realmente, hasta me río porque me hace hasta gracia. Es que luego están las personas, hay personas que juzgan, ¿no? Que dices, bueno, es lo que hay, quiero decirte. Pues júzgame y haz lo que te dé la gana. Pero es que luego están las personas que dan mal rollo de verdad. Y esas personas son las que dicen que no creen en los psicólogos y que por eso no van. Uf, madre mía. Que ya te digo, yo no soy tampoco nadie para juzgar, ¿eh? Cada uno cree en lo que quiere. Cada uno cree en lo que quiere. Pero, considero que no se trata de creer o no. Se trata de ir o no ir. Se trata de poder ir o no poder ir, económicamente hablando. Se trata de dejarte ayudar o no. Se trata de que quieras trabajar en ti o no. Pero no se trata de creer en ellos, en los psicólogos, como si fueran dioses. No se trata de eso. Porque yo también tengo familia, tengo amigos, tengo amigas en los que apoyarme y pedir consejo cuando lo necesito. Y lo he hecho. Claro que lo he hecho. Pero aún así, he ido al psicólogo. ¿Entendemos la diferencia? En el psicólogo no te apoyas como si fuese un familiar. Y el psicólogo tampoco te da consejos como si fuese un amigo. Si fuese así, perdonadme, pero considero que no es la función del psicólogo. Entonces te recomiendo que te cambies de psicólogo. El psicólogo es algo más que todo eso, y que solo los privilegiados sabemos de qué se trata, porque esa es otra. Ir al psicólogo es un puto privilegio. Y convertirlo en derecho, eso sí que es algo por lo que hay que luchar, pero que a muy pocos interesa. Tenemos miles de campos abiertos, miles de guerras empezadas, muchas sin sentido, pero la batalla para que ir al psicólogo sea un derecho para todo el mundo, hay. Esa cuesta más de batallar, y mejor no hablemos de ganarla. Realmente, hablando de esto de las influencers, es un paso el que se empiece a hablar abiertamente en redes sociales o fuera de ellas sobre el hecho de ir a terapia. Sin embargo, repito, ir al psicólogo no puede convertirse, tampoco puede ser una moda, porque en su momento las influencers decidiesen compartir sus experiencias yendo a terapia. Ir al psicólogo debe convertirse en derecho, pero hasta que eso llegue, dejadme decir unas cositas. Unas cosillas que escribí para el Día de la Salud Mental y para que empecemos a romper ese gran estigma social que sigue habiendo en relación a ir a terapia. Porque realmente creo que no debemos olvidar que todavía sigue habiendo mucha gente, muchísimas personas a las que le da vergüenza ir al psicólogo. Y eso no debería ser así. Así que ir al psicólogo se convierta en derecho, que ir al psicólogo sea sinónimo de valiente, de crecimiento personal y de fortaleza a ojos de todo el mundo. Que ir al psicólogo deje de ser un constante juicio, miradas y estigma social. Que ir al psicólogo sea algo que puedas gritar a los cuatro vientos y sentirte bien por ello. Pedir ayuda nunca será una mala decisión. Recordad que pedir ayuda siempre será el acto de amor propio más grande hacia uno mismo. Y aquí acabaría esta entrada sobre la importancia de ir a terapia. Pero a mí me gustaría seguir hablando un poquito más sobre esto porque es cierto, ¿no?, que empiezo como muy a tope con la salud mental y como parece que os voy a explicar mi experiencia yendo a terapia, que no es la intención de este podcast, de este episodio.
Pero bueno, que al principio de la entrada parece muy en plan, venga, que nos va a hablar de salud mental, no sé qué, y al final parece una reivindicación en toda regla sobre que el hecho de ir a terapia sea un derecho. Porque realmente, bueno, pues es muy importante ir a terapia, pero es cierto que no todo el mundo tiene acceso a ello y que por ese mismo motivo, pues así estamos. Aparte de que mucha gente no va, quizá actualmente es como muy típico. Está como bastante mejor visto. Hubo una época cuando yo empecé, por ejemplo, que incluso a mí misma me daba vergüenza decir que iba al psicólogo. O sea, yo desde hace unos años, que no me da ningún tipo de apuro ni de vergüenza decir voy al psicólogo o he ido al psicólogo. También te digo, es una pena realmente, ¿no? Pero también te digo que no a todo el mundo le puedes decir, pues voy al psicólogo o he ido al psicólogo, porque la gente, las personas, no están preparadas para según qué informaciones, ¿me entendéis? Y claro, eso es realmente lo que me parece triste y preocupante en nuestra sociedad, en la que porque una persona quiera ya no curarse, ya me entendéis, ¿no? Sino que quiera cuidarse a nivel mental, porque es como que está muy bien visto que tú te cuidas físicamente, pues me duele algo, pues voy al médico de cabecera, pues me duele el oído, pues voy al otorrino, pues me duele no sé qué, pues voy a no sé cuántos. Pues tengo alergia, voy al alergólogo. Pero cuando me duele el alma, cuando me duele, entre comillas, el corazón, y no el corazón como músculo, sino el corazón como emoción, pues voy al psicólogo. Porque es el médico especialista para ello. O al psiquiatra, me da igual. Entonces, claro, no sé, por eso al final la entrada es un poco, en ese sentido, reivindicativa, pero me encanta hablar de este tema, o sea, podría estar horas y horas hablando de ir a terapia y de la importancia que tiene esta para mí. Y así que quería contar una cosa en exclusiva, que ya no está en la entrada ni está en el café de las 5.es, pero que curiosamente, semanas después de escribir esta entrada que os acabo de leer y de comentar, yo dejé de ir al psicólogo. En el momento en que escribo la entrada, estoy yendo al psicólogo, estoy haciendo de hecho una terapia muy específica para los traumas, que se llama, quizá alguien la conoce, EMDR. No hablaré de la terapia ni de mi experiencia en esto ni nada, simplemente que justo semanas después de escribir esta entrada, pues dejé de ir al psicólogo. Y me dio por reflexionar todavía más. Porque claro, yo ya os digo, no se trata de creer o no en los psicólogos, pero como la gente dice yo no creo, pues yo digo que sí que creo. Yo sí creo, no en el psicólogo como si fuera un dios, sino en su trabajo. Y el psicólogo es un especialista, un profesional que te da herramientas para la gestión emocional de situaciones que pueden pasarte en la vida. No es un amigo, como decía, no es un profesional al que tú vas a su consulta, te sientas delante de él o de ella, le cuentas toda tu vida y te vas luego a tu casa. No. O sea, el psicólogo tiene una función más allá que la de escuchar, entre comillas. Porque si no, vaya plan, también te digo. Pero bueno, lo que os quería contar así en exclusiva, como digo, es que eso, ¿no? Justamente después de escribir esta entrada, yo dejé de ir a la psicóloga. Y me dio por reflexionar todavía más, porque claro, pensé, ostras, Irene, acabas de escribir una entrada sobre la importancia de ir a terapia y tú vas y justo dejas de ir a terapia. Claro, esto no quiere decir que yo haya dejado de pensar que ir a terapia es importantísimo. No, sigo pensándolo, sigo creyendo en el trabajo de los psicólogos. Y si a mí ahora me apeteciese ir al psicólogo, no tendría ningún problema en ir, ni tendría problema en gastarme el dinero, porque para mí ir al psicólogo es una inversión conmigo misma y en mí misma. Pero la reflexión que hice en su momento es que ir al psicólogo también tiene sus momentos. Ya os digo, hablo desde mi experiencia y desde mi punto de vista y desde lo que yo he vivido, ¿vale? Yo llevaba un año ya yendo a terapia con esta psicóloga. Años atrás fui con otros psicólogos y otras psicólogas. Ha habido psicólogos que me han funcionado súper bien, con los que he hecho, por así decirlo, match, y ha habido con otros que no te avienes y por lo tanto sabes que, o bueno, no sabes, pero presientes que la terapia no va a ser como tú quieres que sea. Porque cuando llevas mucho tiempo yendo al psicólogo, sabes, entre comillas, lo que esperar del profesional. Al menos esto es lo que a mí me pasa. Anyway, mi reflexión en aquel momento fue que está genial ir al psicólogo, está genial que vayas cuando, por así decirlo, estás mal, pero también está genial, por así decirlo, que vayas cuando estás bien, a modo de sesiones de control. No sé si se le puede llamar así, pero espero que me entendáis. Pero también es importante escucharse a uno mismo y a una misma. Y yo el último año, el año pasado, llevaba ya un año haciendo esta terapia que os decía, la de EMDR. Es una terapia muy dura porque remueves mucha mierda, además no precisamente del presente, sino del pasado, porque es para sanar traumas. Y claro, a mí sí que es cierto que
que esa terapia me sanó muchas cosas, pero por otro lado sentí que me desbordaba. Sentí que todo el bien que me había podido hacer con ciertos temas me estaba haciendo mucho daño a la vez. Y tuve que dejarla. Tuve que dejar la terapia porque después de un año no veía evolución, no veía cambios, que después con el tiempo sí que los he visto, porque realmente para lo que iba sí que funcionó. Pero si, desde mi punto de vista, si mantienes la terapia, según qué terapias, en un largo periodo de tiempo, pueden tener como el efecto contrario. Y yo creo que eso es lo que me pasó a mí. Ya os digo que no soy psicóloga, no pretendo serlo, pero es mi experiencia y creo que es lo que me pasó a mí. Me estaba causando como el efecto contrario. Y me dolía mucho pensar que ir al psicólogo me estaba haciendo tanto daño, pero es que fue así. Cuando tomé la decisión de avisar a mi psicóloga de entonces que había decidido dejar de hacer la terapia con ella, no os podéis imaginar el alivio que sentí, el cambio emocional que se produjo en mí, y aluciné porque yo misma me decía: Irene, llevas estando en la mierda muchos meses. Es cierto, como os decía, que la terapia remueve mucha mierda y que forma parte, ¿no?, de la sanación de los traumas, pero hubo un momento en la terapia en el que dejamos de hacer eso precisamente, y ahí fue cuando no remontaba, porque, como os decía, o sea, las terapias yo creo que tienen su momento y tienen que durar lo que tienen que durar, según qué tipo de terapias. Precisamente considero que esta terapia, la de EMDR, no se puede alargar mucho en el tiempo porque si no causa el efecto contrario, como os decía. Y eso mismo me dije, ¿no? Has estado en la mierda durante mucho tiempo yendo a terapia, y qué fuerte que el estado de mierda en el que te encontrabas era causado por precisamente ir a terapia. Mi cabeza explotó de tal manera que me sentí fatal en su momento por el haber escrito en la entrada que acabáis de escuchar. Pero claro, pensé, no te sientas mal porque es una realidad más y es tu realidad. Y que tú prediques la importancia de ir a terapia, porque considero que es importantísimo, y también pienso que realmente, si, como decía en la entrada, si ir al psicólogo, ir a terapia, fuese un derecho para todos igual, muchos de los problemas que tenemos actualmente yo creo que se acabarían resolviendo. Pero, obviamente, intuyo que debe haber ahí unos intereses, pues que no quieren que ir al psicólogo, ir a terapia sea un derecho para todos por igual. Pero bueno, pues lo que decía, fue muy fuerte darme cuenta de ello, de que el ir a terapia me estaba causando tanto dolor a nivel emocional, y que a lo mejor ahora tú estás escuchando esto, ¿no? Y estás diciendo, a ver, es imposible que el ir a terapia te causara tanto daño emocional. ¿No serías tú? Pero claro, es que lo fuerte es que al dejar de ir, al decirle a mi psicóloga, oye, mira, no voy a ir más porque no, fue decirle eso a mi psicóloga de entonces, y me empecé a encontrar bien, tanto física como emocionalmente. Y la gente, las personas de mi alrededor, empezaron a decirme, ostras, Irene, qué bien te veo, vaya cambio. Entonces, claro, la reflexión fue, y es muy importante esta reflexión, y además la hice precisamente con otra amiga, que aparte, como os decía, ¿no?, de que hay ciertos tipos de terapias que considero que tienen que durar lo que tienen que durar, también es muy importante la elección del profesional. Yo, por ejemplo, creo que en mi caso, en este último caso, la psicóloga que tenía era la ideal para hacer la terapia EMDR, pero para hacer la terapia cognitivo-conductual, que podría ser pues así entre comillas, la típica, pues no era mi psicóloga. No era el match adecuado. Así, como última reflexión y como último mensaje que quiero lanzar a raíz de este episodio, es que es importantísimo ir a terapia. Siempre digo que incluso la necesites porque estás mal, porque te sientes mal, como que no la necesites y te apetezca ir al psicólogo. Es totalmente válido, conozco muchas personas que van porque les gusta ir al psicólogo y estupendo. Yo actualmente, por ejemplo, no estoy yendo al psicólogo porque ahora mismo no siento que sea el momento para ir. En el momento en el que sienta, esté bien o esté mal, que tengo que ir al psicólogo, iré, como ya he dicho. Pero actualmente no estoy yendo. Aparte de que es importantísimo, también es importantísimo tener muy claro el tipo de terapia que te están haciendo, que estás recibiendo, del tipo de terapia que tú necesitas, que tú quieres recibir. Eso es muy importante, tener muy claro el tipo de terapia que yo quiero, porque no todos los, entre comillas, problemas se pueden solucionar con el mismo tipo de terapia. O sí, porque yo no soy psicóloga, también te digo, o sí, pero
Quizá tardas más o tardas menos. Por ejemplo, pues quizá con los traumas la terapia EMDR va hacia el foco del problema y trabajas únicamente en el trauma. Quizá también puedes trabajar los traumas con terapia cognitivo-conductual. Quizá tardas 2 años en sanarte y quizá con la terapia EMDR tardas 10 sesiones. ¿Me entendéis? O sea, es muy importante también que tengamos muy claro el tipo de terapia. Pero es muy importante también tener presente que no todos los profesionales, no todos los psicólogos, no todos los psiquiatras pueden funcionarte, que no son máquinas y no funcionan como máquinas, pero para que nos entendamos, no todos nos van a ir bien. No porque a mi amiga le vaya estupendamente esta psicóloga o este psicólogo, a mí me tiene que ir estupendamente igual de bien. Porque al final es un trabajo entre personas humanas. Es una relación que estableces tú con el psicólogo o la psicóloga y viceversa. Si la relación que se produce no es la que tiene que producirse, y ya si mezclamos el tipo de terapia que estás recibiendo por su parte, pues si no hay un match adecuado, no va a funcionar. Y te lo digo por experiencia. Y eso que yo con mi última psicóloga sí que tenía cierto match. Porque ya os digo que con la terapia EMDR me funcionó perfectamente. Sin embargo, con el otro tipo de terapia que me empezó a hacer porque ella quiso, no me funcionó. Así que eso, amics meus tots, tened muy claro todo lo que os he dicho. Tened muy claro estas dos cosas, el tipo de terapia y el profesional que os va a dar ese tipo de terapia. Tened muy claro también que digan lo que digan, es muy importante ir a terapia, pero también está en las manos de cada uno el que esa persona quiera ir o no quiera ir. No se puede obligar absolutamente a nadie a ir a terapia. Cada uno tiene que darse cuenta por sí mismo o por sí misma. Y en el momento en el que eso pasa, al final es un clic, porque realmente sabes que necesitas ayuda profesional. Así que nada, ya os digo, podría estar horas y horas y horas y días y días y días hablando de este tema porque me parece fascinante, pero creo que ya va siendo hora de que vaya apagando el micro. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, tanto como a mí, este episodio. Espero también que os haya gustado la parte en exclusiva de este nuestro episodio. Y nada, que nos escuchamos pronto, así que un abrazo, un besito y hasta pronto.